Buenas tardes, comunidad universitaria, aquí en Conversaciones desde la CIGE, Conversaciones desde la Coordinación para la Igualdad de Género de nuestra Universidad Autónoma de Baja California Sur. El día de hoy estoy muy contenta porque está con nosotras la psicóloga María Elena Rojas Galván, que además es experta en sexualidad, ¿no? Ella tienes una especialidad o una maestría en sexología, ¿verdad, Elena? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Lorela, por la invitación. Bueno, yo estudié la licenciatura en psicología, después hice una maestría en educación de la sexualidad y ahorita estoy cursando otra maestría que es en terapia sexual. Ah, qué maravilla. Pues miren, justamente de eso se trata la conversación de esta mañana. El curso taller que nos va a impartir en la Universidad Elena Rojas Galván se titula De amores y placeres, sexualidad, buen trato y autocuidado. Qué maravilloso título. ¿Nos puedes explicar por qué le pusiste este título al taller? Sí, mira, bueno, primero yo lo escucho y es así como, ay, me gusta, ¿sabes? Me gusta, y creo que en estos momentos históricos, digamos, ante tantas circunstancias, sabemos, ¿no? Las cuestiones que acontecen, las violencias, su presencia en los contextos, las dificultades con las que nos encontramos en las vinculaciones eróticas, afectivas, y todo lo que de ahí se deriva, ¿no? Como psicoterapeuta también lo veo mucho en el consultorio. Creo que es importante manejar un enfoque un poco más hacia lo que queremos construir en lugar de lo que queremos negar. Exactamente. Por ejemplo, el tema de los amores, ¿no? Y lo puse en plural precisamente con la intención de ir desde el título desbancando estas ideas del amor de la vida, ¿no? Pensando en el amor romántico y en que nos hacen creer que tenemos un solo amor de la vida y a partir de ahí vienen muchísimas cosas en el tema de cómo nos vinculamos. Entonces, el hablar de amores, porque además es amores en plural, hablando desde las diversidades relacionales, pero también hablando amores en plural en el sentido de darle significado, importancia y contexto a otro tipo de amores más allá del amor solo de pareja. Claro. Que eso es algo que luego nos pone, por ejemplo, en el caso de las mujeres en una situación muy vulnerable, cuando somos mujeres exitosas profesionalmente, que tenemos, digamos, como muchos logros en distintas áreas de la vida, pero luego decir, pero Elena, es que no tengo el amor, porque hemos puesto el amor de pareja en el podio de los amores, ¿no? Exacto. Entonces, como si no tengo este amor, mi vida está vacía o mi vida no tiene sentido y es como, no, o sea, cuando hablamos de amores, hablamos de en ese mismo amor poner otro tipo de vínculos como pueden ser las amistades y la significancia que tienen en la vida de las personas, ¿no? Entonces, el tema del amor, de los amores por ahí va. Y el tema de placeres, pues es porque para mí es uno de los temas que más tenemos que trabajar en esta cultura, porque por un lado pareciera que todo está hipersexualizado, vivimos en una sociedad hipersexualizada, ¿no? Hasta para vender un producto te lo muestran, por ejemplo, con una modelo o una mujer con cierta ropa, entonces se erotiza mucho de lo que se comercializa. Se utiliza las cuestiones sexuales y eróticas para atraer todo el tiempo, pero por otro lado, provenimos de una cultura con una influencia estoica que nos ha dicho que el placer es malo. Exacto. ¿Sí? Que el placer es algo culpígeno. Que es pecado. Que es pecado, ¿sí? Pero aparte, que el placer se encuentra solo en ciertos momentos, en ciertos aspectos de la vida.
porque el placer lo hemos conectado directamente con la cuestión sexual coital. Exacto. Y en realidad los placeres los podemos encontrar también en diferentes áreas de la vida. Entonces la idea también de hablar de los placeres, pues tiene que ver con empezar a enfocar nuestra vida hacia el ámbito del bienestar. Y bueno, a partir de ahí, doctora Lorela, pues lo que tiene que ver con la sexualidad, con el buen trato y con el autocuidado como ejes de la vida de las personas, y en este caso de las y los universitarios o del personal de la UAPS, ¿no? Que van a ser quienes estén presentes. Claro, claro. Alguna vez comentábamos, Elena, que tenemos una pésima educación sexual y una todavía peor educación amorosa o sentimental, como se le conoce. La pondría yo entre comillas, ¿no? Sentimental porque se presta también a muchas confusiones, ¿no? A mí me parece que este tipo de cursos, de talleres, de reflexiones que comenzaremos a hacer a partir de ahora, dirigidas a la comunidad universitaria en sus diferentes campus, es muy importante como parte de la formación universitaria. Hemos descuidado estos aspectos tan esenciales para la existencia, ¿no? Que además nos han conducido a historias verdaderamente trágicas, de abuso, de violaciones, de feminicidio. Pues nosotras que trabajamos en el campo de los estudios feministas y de género, pues una de nuestras preocupaciones fundamentales es justamente la violencia. Y es muy fuerte que en países como el nuestro, con un índice tan alto de violencia sexual, de violencia física y de violencia feminicida, fundamentalmente practicada sobre las mujeres y las personas de la diversidad sexual, estas ocurran mayoritariamente en más del 90-94% de los casos, en el contexto de las relaciones de pareja. ¿Qué nos podrías decir sobre iba a decir tema, pero no es un tema, es un enorme problema y es un problema terrible? Sí. Sí, porque precisamente, y fíjate, ayer lo reflexionaba en una conferencia que di precisamente para papás y mamás de una escuela, ¿no? Sobre educación sexual integral. Y lo que tú decías es completamente cierto. O sea, se ha visto que el educar sexualmente a los individuos tiene implicaciones, digamos, benéficas en diferentes ámbitos de la vida. En diferentes ámbitos de la vida, desde una base preventiva, ¿sí? Y por supuesto también desde una base que nos enseña o nos da herramientas para poder resolver o afrontar ciertas situaciones. Fíjate, por ejemplo, esto que decías, cómo la violencia sucede en los contextos de pareja, claro. Y por eso nos vamos al título del curso. Si hablamos de amores, entonces es, ay, ¿qué crees? Que no hay un solo amor de la vida. Y eso también me abre la posibilidad, si salgo de esta relación, es probable que vaya a encontrar otro vínculo, que no es lo ideal de, ya me voy de aquí porque voy a encontrar otra relación, pero más bien a veces, porque además a las mujeres nos han enseñado culturalmente que el amor es lo que nos hace ser valiosas, el que alguien nos ame. ¿Cuántas mujeres construimos nuestra autoestima con base en cuántos galanes o galanas o cuántos pretendientes, ¿no? Tengo, porque eso es lo que me han enseñado a sentirme valiosa a partir de aquí. Y entonces hay como muchas cosas. Me gusta mucho cómo lo planteas, Lorela, porque aparte tú dices, hemos descuidado, pues es que en realidad esta división de mente y cuerpo todavía sigue vigente en las ciencias. Entonces hay que alimentar la mente, hay que darle conocimientos, hay que saberlo todo. Pero ¿qué crees? ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo se sigue viendo como solo un vehículo, ¿no? Tan es así que decimos, tengo un cuerpo, como si yo tuviera un teléfono, ¿no? Tengo un teléfono, tengo un marcador, tengo un cuerpo.
Y yo digo, no, no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Claro. Y donde se vive y se expresa y se siente la sexualidad. Claro. En el cuerpo. En el cuerpo, claro. ¿Sí? Entonces, en el curso vamos a abordar, por ejemplo, el tema como del maltrato, el buen trato, en sus diferentes dimensiones. Claro. ¿Sí? Porque si nosotras, por ejemplo, maltratamos a alguien, por supuesto que ese maltrato hacia otra persona también pasa por un maltrato interiorizado hacia mí misma. Claro. Y entonces empezar como a revisar estas dimensiones o desde la parte de la reflexión de las masculinidades, que eso un tema también que va aquí de la mano, porque entendemos, por ejemplo, las cuestiones, lo que decías de las violencias sexuales y cuántas situaciones se dan obviamente por esta cultura, por esta presión, pero también porque en lo individual, o sea, ya me refiero como cuando yo hablo con los hombres aquí en el consultorio y tratamos alguna situación y me doy cuenta también de la enorme disparidad de información y de elementos como, por ejemplo, entender qué es el consentimiento. Claro, muy cómo importante. se dan las relaciones sexuales consensuadas. Claro. Y esas son también deudas informativas y formativas. Claro. Que Claro. de alguna manera, y no estoy justificando las violencias, pero también tenemos que entender que hay una cuestión que está relacionada con cómo también tenemos esas grandes deficiencias en el tema de la exploración y del descubrimiento y de los comportamientos sexuales que pueden en algún momento llegar a ser abusivos o violentos hacia la persona. Entonces hay como mucho que ahondar en estos temas, Lorela. Sí, y hay otra cosa que a mí me interesa mucho que comentemos ahora. Obviamente todos los temas se van a desarrollar con mayor profundidad durante el curso taller, porque eso también es un taller, también la gente va a tener que involucrarse, ¿no? En las reflexiones, en algunas prácticas, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con el autocuidado. ¿Por qué es tan importante el autocuidado? Híjole, pues porque la salud, ¿no? Y hablando de la salud sexual, por ejemplo, la salud en general, no es un estado permanente, no es como, ya conseguí la salud y ya la tengo y ya se queda conmigo para siempre, ¿sí? Lo que yo hago hoy, pues se refleja en mi salud de mañana, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, el autocuidado va en muchas dimensiones, no solo de repente como hacia donde lo quieren enfocar, que de repente como con toda esta industria de las dietas y todo, que solamente relacionan el autocuidado con el tema de si comes adecuadamente, si está, porque, o sea, obviamente el tema de la alimentación es importante, pero hay muchísimas variables que influyen para que una persona pueda o no alimentarse desde la cuestión socioeconómica, ¿no? Pero el autocuidado también es en la dimensión no solo del tema del cuidado de alimentación o de hacer ejercicio, sino el cuidado también más profundo en relación a cómo conceptualizo mi cuerpo y cómo tengo acciones que pueden ser acciones que en algún momento en las que yo pueda estar en situaciones complicadas donde no pueda tomar una decisión precisamente en función de mi bienestar, ¿no? O sea, porque también eso es un tema que tiene que ver con cómo nos han condicionado en las relaciones al entender que quien me tiene que cuidar es otra persona. Claro. Y redireccionar esto hacia la parte del autocuidado, y por ejemplo, ahorita me refiero al tema de la parte universitaria, o sea, ¿cuántas veces estamos estudiando muchísimo, desvelándonos muchísimo, haciendo muchas cosas y llevando el cuerpo a veces a situaciones límite, porque aparte estamos en una situación de una muchísima desconexión de las propias sensaciones?
Y entonces, como a veces nos ponemos en situaciones que esto es un poco inconsciente, porque el autocuidado es una dimensión del buen trato. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, es también a partir de que yo cuido de mí misma y cuido no solo cómo me alimento, sino cuido también lo que entra a mi mente. Por ejemplo, desde la parte psicológica, yo te podría decir que habemos muchas personas que tenemos pensamientos rumiantes, que estamos pensando y pensando y pensando y pensando, y a veces no sabemos maneras de cuidar nuestra mente tampoco. O sea, ¿sabes cómo le hago para deshacerme de todos estos pensamientos? Porque también son dimensiones del autocuidado, porque un pensamiento constante en alguna situación puede conducir, por ejemplo, a situaciones de ansiedad, de angustia. Está comprobado que la depresión, digo, más allá también de ser una cuestión de bioquímica en el cerebro, la depresión también tiene que ver con mi forma de pensar. Claro. Entonces, no dejar de lado esta parte en las y los estudiantes es fundamental, porque para ser buen profesional de cualquier área también tenemos que aprender a ser buenas personas. Y en ese ser buenas personas no quiere decir buenas de no tener impulsos o no tener, sino me refiero a buenas personas en el sentido de construirnos éticamente o integralmente, y ahí es donde entran las dimensiones del autocuidado, las dimensiones del buen trato, ¿no? Claro. Y obviamente ver el placer como parte del propósito de la vida. Claro. Construir relaciones, buenas relaciones, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles serían las buenas relaciones? Aquellas que son placenteras, amorosas, respetuosas y no violentas. ¿Estarías de acuerdo con eso? Por supuesto. A mí me gusta mucho el término cuando hablo de relaciones, de hablar de relaciones nutricias, ¿no? Relaciones que tienen esos elementos que tú acabas de decir. Pero fíjate, y ahí tiene que ver con lo que preguntabas al principio. No tenemos una educación sexual integral porque la educación, recordemos que en esta parte de cómo nos educamos sexualmente, pues está la parte formal, pero también está toda la educación que recibimos de medios informales, y en sexualidad la mayoría de las personas tenemos educación sexual a partir de medios informales, llámese las amistades, ¿no? La pornografía. El porno que nos da también un modelo de vinculación erótica, sexual, y que nos lleva como a pensar o a idealizar los encuentros sexuales, ¿sí? Y en este punto precisamente de construir éticamente relaciones, ahí creo que esa palabra me gusta mucho, construir relaciones éticas o construir relaciones buenas o construir relaciones sanas, ¿no? Si no le queremos poner un término moral de bueno o malo, relaciones sanas. Porque hay relaciones enfermas, pues sí, hay relaciones que nos enferman y que nos dañan y que nos conflictúan, o hay relaciones que nos nutren. Y, ojo, las relaciones que nutren no son una obra del destino de, ay, encontré a una pareja que verdaderamente con él o ella sí voy a poder tener una vinculación. Las relaciones sanas, nutricias o como le quieras llamar, se construyen. Se construyen, claro. Entonces, todo el mundo queremos tener una relación sana, pero pocas personas sabemos lo que tenemos que trabajar para tener una relación sana. No es algo que se va a dar mágicamente. Claro. Y eso es parte de aterrizar el pensamiento mágico, ¿no? Que tenemos en torno al amor y al amor romántico y a todas sus Ay, sí. todo. El amor romántico ese nos daría nos daría para un curso semestral. Completo, sí. ¿No? Fíjate, Elena, que yo tengo una, pues una preocupación, ¿no? Porque, o sea, ya hemos tenido algunos casos de abusos en ciertas circunstancias entre la comunidad de estudiantes, específicamente entre grupos o con mayor, digamos, frecuencia
entre grupos de estudiantes mujeres que vienen de fuera y que viven solas o en grupos en la ciudad de La Paz, lo que ocurre en todas las universidades del mundo, ¿no? Que suelen estar en las ciudades capitales, etcétera, o que ofrecen, como es nuestro caso, especialidades muy atractivas para estudiantes de otras entidades y ciudades del país, ¿no? Es normal, digamos, ¿no? Que después de los 18, 19 años, los chicos y las chicas vivan solos y solas, que compartan pisos, que tengan roomies, que conformen grupos de amigos y amigas, que se acompañan, etcétera, etcétera. Y también es perfectamente normal las salidas nocturnas a las fiestas, etcétera, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer como mujeres jóvenes y de la diversidad sexual en términos del autocuidado cuando salimos de fiesta para estar alertas? Porque sabemos que muchas de las experiencias que ocurren fuera de las relaciones de pareja, que ya dijimos que las experiencias de violencia, de abuso y de maltrato en términos del ejercicio de la sexualidad y del amor ocurren fundamentalmente en las relaciones de pareja, pero también ocurren en otros ámbitos. Claro. En otros ámbitos. Y uno de los más frecuentes de estos ámbitos es justamente la fiesta, ¿no? Yo no critico la fiesta, no le estoy diciendo a las chicas y a los chicos que dejen de divertirse, de salir de fiesta, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo podríamos hacer que esto fuese algo más seguro, ¿no? Y que respondiese a esto que estamos denominando autocuidado? Fíjate que eso que acabas de tocar es un tema crucial, porque también es parte de las dimensiones del autocuidado y digo, aquí es un tema un poco complicado porque de repente pudiera sonar, ¿no? Como si es, como si es, ¿perdón? Como ñoño o conservador. Ajá, sí. Sí, o que por un lado estamos culpabilizando, responsabilizando, por ejemplo, a las mujeres de lo que les sucede. Y no, o sea, digo, tú con una trayectoria feminista de toda la vida y yo con menos años, pero también con una perspectiva de género muy clara, y también desde nuestras propias vivencias y experiencias, pues podemos ver que una de las dimensiones del cuidado, precisamente que es en estos, ¿cómo podría decir? Como pues elementos de la libertad que las mujeres hemos ganado también están la parte de los riesgos, ¿no? Que podemos vivir por tener ciertas conductas que pueden estar alejadas del autocuidado, ¿sí? Y como tú dices, no desde una visión moralista, como decir, ay, no, es que no debo beber alcohol, por ejemplo. No, o sea, es una decisión personal. Pero también no es lo mismo estar bajo el efecto de 3 bebidas o de 2 bebidas que bajo el efecto de 10 bebidas, donde a lo mejor pues la sensación puede ser agradable, pero también debemos de tener conciencia que se disminuyen elementos de la conciencia que en su momento nos podrían ayudar a ser factores protectores. Porque, y digo, yo estoy de acuerdo con las chicas cuando es que yo tendría que poder salir y ponerme como yo quiero y que no me pasara nada, yo estoy completamente de acuerdo, no tendría por qué suceder. No tendría por qué. Tendría, pero ese es en un mundo ideal y no estamos en un mundo ideal. Entonces, de ahí que las mujeres también conozcamos, ¿no? ¿Qué situaciones o qué elementos pueden ser protectores de nuestra propia salud? Y llámese física, sexual, emocional, o sea, porque, por ejemplo, si estamos aprendiendo o vamos a aprender sobre el tema de las relaciones sanas,
pues es lo que yo haga también abona a que yo tenga una relación sana. No solo es responsabilidad de la otra parte de decir, es que él es violento. Y ojo, vuelvo al punto, no estoy diciendo que nosotros tengamos la culpa de estar en relaciones violentas, no. Pero el aprendizaje sociocultural que tenemos nos lleva a tener ciertas condicionantes que nos enganchan en cierto tipo de relaciones, que obviamente cuando empezamos a tomar conciencia, que empezamos a darnos cuenta, tenemos que hacer un trabajo también de desaprender ciertos comportamientos precisamente para incorporar otros. Si tiene que ser el establecimiento de límites, si tiene que ser esta parte de reivindicar mi derecho a tener una buena vida, si tiene que ver con el derecho a romper estructuras que vienen de generación en generación en mi familia, o sea, todo por lo que hoy se ha luchado para tener estas libertades, pero tenemos que entender también una parte muy importante que es cómo no podemos tener un policía para cada persona, y los elementos de autocuidado van a ser esos elementos también protectores de nosotras mismas, en los que vamos a poder encontrar también herramientas para protegernos de una mejor manera. Digo, no sé si contesté a la pregunta, me fui un poco... No, sí, no, sí, yo de hecho te quería que conversáramos un poco más sobre esta cuestión de el ejercicio libre de la sexualidad es súper importante, ¿no? ¿Qué queremos decir con el ejercicio libre de la sexualidad? Pues que tú puedes ejercer tu sexualidad como quieras, con quien quieras, cuando quieras, donde quieras, ¿no? Y como quieras, ¿no? Pero en este ejercicio libre de la sexualidad hay que establecer ciertas reglas para una misma, ¿no? Para una misma, y estar alerta de posibles amenazas o signos o datos que siempre están por allí, porque cuando reconstruimos los casos de violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Y trabajamos en profundidad con los casos de violencia sexual, como lo he hecho yo haciendo entrevistas sociológicas. Yo no soy psicóloga, yo soy muy respetuosa de las diferencias disciplinarias, ¿no? Yo veo el problema como un problema social, ¿no? Nos damos cuenta de que los signos ahí estaban, pero no los vimos. Entre otras, cuando estamos hablando de una relación de pareja, en el caso de una relación de pareja, pues porque venimos de entornos familiares donde hemos normalizado ciertos comportamientos, donde hemos normalizado la propia violencia, donde hemos normalizado los empujones, las bromas pesadas, los toqueteos, etcétera, y los toqueteos incómodos, ¿no? En fin, o sea, una serie de circunstancias y momentos que nos incomodan, pero a los que no les ponemos atención porque los hemos normalizado, ¿no? O sea, tanto las mujeres como los hombres tenemos que cambiar comportamientos que nos conduzcan a modificar, a transformar esta manera de concebir las relaciones y darnos cuenta que este tipo de maneras de establecer relaciones, y aquí es donde me quiero meter al otro ámbito de pareja o de amistad, ¿no? Porque yo he estado reconstruyendo casos, no necesariamente en la universidad, tengo muchos años haciendo investigación centrada en la violencia de género contra las mujeres, fundamentalmente, ¿no? Me he dado cuenta de que hay un patrón en todas las entrevistas, ¿no? Porque es mi hermano, se lo paso, porque es mi padre, bueno, no, ni siquiera puedo hablar del tema, ¿no? Porque es mi pareja, pues porque estoy tejiendo relaciones de pareja muy parecidas a las que se tejieron en mi entorno familiar, ¿no?
Y ¿por qué es mi amigo? Pues porque salgo con mi amigo que me cuida y me protege y resulta que es el abusador, ¿no? O sea, hay peligro, pues, ¿no? Pero hay un peligro en este tipo de relaciones que no son sanas, que no son buenas, ¿no? Cuyos signos ya estaban allí desde el principio, ¿no? ¿Cómo detectar estos signos que nos están dando señales de que algo no está bien? Es una pregunta súper interesante, Lorela, y creo que tiene como, o sea, hay muchas cosas que quisiera decir y de repente estoy tratando de ordenar un poco las ideas, pero mira, el que las mujeres desarrollemos la perspicacia, que es esta capacidad de ver más allá de lo evidente, de leer esas señales de las que tú hablas, ¿no? No es un proceso sencillo. No. Hay que aprenderlo. Yo me gusta mucho usar metáforas cuando doy consulta o talleres o algo, y hay una metáfora que yo digo que si nosotros nos vivimos y digamos somos como un automóvil, cuanto más perspicaz eres, es como si aprendieras a ver la vida con luces altas, ¿no? Cuando vamos en carretera y tenemos las luces amplias, alcanzas a ver no solo lo inmediato, sino también. Y una característica, por ejemplo, de la adolescencia, y que es parte como de la transición a romper precisamente esta parte de ser un niño o una niña al cuidado de alguien más, ¿no? Que alguien más me cuide, o de adolescente que veo la vida con luces. Yo les digo, los adolescentes ven la vida con cuartitos, ¿no? Con las luces de los cuartos, y ellos creen o creemos en ese momento que vemos todo el panorama y que por supuesto que podemos anticipar lo que va a estar más adelante, y eso es cierto. Entonces, esta capacidad de ver la vida con luces amplias es algo que se tiene que incorporar, meter al cuerpo, ¿sí? No solo de, yo ya lo sé, cognitivamente. Por eso tú decías hace rato, tenemos que cambiar comportamientos, sí, pero el comportamiento es el resultado de cómo pienso y de cómo siento. Entonces, quiere decir que para cambiar mi comportamiento tengo que cambiar mi forma de pensar y de sentir. Y tengo que ensayar, o sea, a partir de que ya me doy cuenta, ok, sí, me tengo que cuidar. Ok, pero tengo que tener una serie de conductas alternativas para, si no voy a responder como siempre lo he hecho, ¿cómo lo voy a responder? Y entonces empezar a ensayar estas conductas, de empezar a desarrollar esta capacidad de perspicacia. Y que, fíjate, quiero hacer el análisis con algo porque de repente también en esta búsqueda de equilibrio de muchas cosas, creo que tenemos ciertas cuestiones extremas, ¿no? Porque hay también que no va a salir o que no quiere salir porque seguramente le va a pasar algo. Y es como, a ver, tampoco, ahí estaríamos en el otro extremo, ¿sí? Que es como esta visión un tanto paranoide de la vida, porque efectivamente existen las violencias, efectivamente existen este tipo de vinculaciones, pero no siempre, no en todos los vínculos. Entonces, encontrar ese punto de neutralidad para descubrir efectivamente cuando hay esos indicadores de riesgo que me lleven a tomar conciencia de ellos y a tener actitudes preventivas, ¿sí? En esta cuestión del autocuidado, pues es algo que se va desarrollando a veces con las experiencias, lamentablemente, pero, o sea, el error es la forma de aprender, y a veces las experiencias nos enseñan. Y ojalá que aprendiéramos en cabeza ajena, ¿no? Ese dicho de, oye, es que nadie experimenta, pero sabemos que nadie experimenta en cabeza ajena. No estoy diciendo con esto que nos tenga que pasar algo, pero yo creo que más bien tendríamos que empezar a hacer este dicho realidad. Oye, si aquí ya pasó esto, en estas circunstancias,
¿no? Es cómo empezar a hacerle para realmente aprender en cabeza ajena, para aprender de la experiencia de lo que las condicionantes dicen y para también romper, tú decías hace un momento, Lorela, esta cuestión de es mi amigo, es mi primo, es mi hermano, romper esas lealtades enfermizas que tenemos en los vínculos, ¿sí? No, pues es que es quien es, ¿sí? Sí, y aquí se me atraviesa el otro tema que es fundamental y que ya más o menos lo tocaste ahora, nada más que de pasadita, pero esto para que sirva también para que los chicos tomen el curso, tomen el taller, ¿no? En una relación, aun cuando no sea una relación sana o violenta, hay dos, ¿no? Y desafortunadamente para los hombres, porque pues esto les ha representado en este proceso de cambio, pues una carga muy fuerte, ¿no? Los principales agresores son ellos, ¿no? O sea, yo por más que reviso las estadísticas nacionales, las internacionales, a ver si encuentro cambios, etcétera, lo que vemos son hombres que no han trabajado ni sobre su sexualidad, ni sobre su masculinidad tóxica, que es el machismo, tóxica y violenta, que es el machismo, que no le han entrado al reto de transformar la visión que tienen sobre las mujeres y sus cuerpos, o para decirlo más exactamente, sobre los cuerpos de las mujeres, porque para este tipo de hombres las mujeres somos más cuerpos y objetos dispuestos para su uso y disfrute, Placer. personas con derechos, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer los hombres para cambiar su mirada sobre esto que es el gran problema de las relaciones violentas? Está allí, son ellos. Son ellos. El número de mujeres violentadoras sexuales es prácticamente inexistente. Fíjate, Lorela, que ahí, yo decía hace un momento, tenemos una gran deuda en muchos aspectos, incluyendo el tema de la educación, pues una educación, no solo como es que nos falta educación y valores, ¿no? Es una educación con visión de género, con perspectiva de género. Yo me acuerdo hace muchos años, vi una entrevista que le hizo Carmen Aristegui a la jefa de la policía en Suecia en aquellos momentos y le preguntó así directamente, ¿no? ¿Cómo le ha hecho Suecia para tener estos niveles tan bajos de criminalidad y de violencia específica? No es que no exista, pero obviamente comparado con nosotras, están como años luz. Y ella, que por cierto la jefa de la policía en ese momento llevaba 10 años siéndolo y era maestra de preescolar. Les dijo, llevamos 50 años educando a las generaciones en igualdad de género desde el preescolar. ¿Sí? Entonces, pues obviamente, ¿dónde aprenden los hombres a objetivizar el cuerpo de nosotras? También en la socialización. ¿Dónde aprenden que la cuestión erótica o sexual tiene que tener ciertas condicionantes? En el porno, ¿no? Porque el porno es un elemento educativo y formal, ¿no? Precisamente porque la información y la educación sexual está tan vedada que nadie nos dice qué pasa al interior de una habitación con una pareja, pero el porno te lo muestra, pero te muestra la versión masculina de lo que quisieran que pasara, que está súper alejada de la realidad, porque el porno es ciencia ficción del sexo. No, claro, porque los hombres con erecciones eternas no existen.
chicos, eso no existe. Es de ese tamaño en promedio, o mujeres que tienen orgasmos con solo 2 segundos de frotarles la vulva, o sea, No, es como, pero esa parte, y ahí es donde yo siento de repente que vamos nosotras como paso a pasito, pero la industria porno está tan masificada, y ojo, mi visión no es en contra del porno, ¿sí? No tengo una visión de que el porno no debería existir. El problema es que el porno ha sido hecho por hombres, desde la visión de los hombres, ¿no? Para mostrarnos muchas veces lo que ellos en esta cultura quieren ver, o en esta fantasía, idealización, ¿no? fantasía, pero también al mismo tiempo, fíjate, es como causa y consecuencia, porque al Claro, mismo tiempo también ver esto hace que eso se vuelva lo fantasioso, hace que yo espere tener una mujer con una vulva que se parezca a la del porno. Porque aparte, no tenemos socialización de imágenes de vulvas. Busquemos vulva en Google y vas a encontrar un montón de cosas, pero entre ellas pocas imágenes de vulvas reales, de mujeres comunes y corrientes, no cuerpos que están diseñados o modificados. Pero ahí es donde va el punto de también hay como un hueco gigantesco claro, de información científica, dada por especialistas, porque aparte la sexología pues es una ciencia relativamente nueva, en construcción todavía en muchos conceptos, y aparte que tenemos que trabajar y luchar contra, no años, siglos de imposición de decir de esto no se tiene que hablar. Entonces, obviamente, pues los hombres también formados en lo que entienden que es el sexo, en lo que entienden que son los encuentros, en su papel que tienen como las cabezas, entre comillas, de la pareja, ¿no? Los líderes de la relación. Y es como, ¿cómo voy a dejar que se me suban, no? Si mis amigos me dicen mandilón cuando yo hago lo que ella dice, porque aparte hay una socialización de los hombres de tener que demostrar todo el tiempo que son hombres, todo el tiempo que son viriles. Por ejemplo, eso, quienes nos dedicamos a la terapia sexual, vemos el efecto de esa exigencia que está teniendo en el desempeño sexual de los hombres cada vez más jóvenes, ¿eh? Porque claro, antes disfunciones eran tema de los adultos mayores, ahora son temas de los jóvenes, ¿sí? Entonces, obviamente sabemos que este patriarcado, esta cultura nos afecta de diferente manera a hombres y a mujeres, que las mujeres somos las más afectadas por las violencias, pero eso no quiere decir que los hombres en su individualidad no lo sean. claro. Y creo que el momento en el que ellos se den cuenta que también están siendo perjudicados, y muchas veces se dan cuenta una vez que la pareja los abandona, ¿no? Una Claro, vez que los dejan y que es así como de, ¿pero qué hice? ¿No? Y cuando a veces tienen que llegar a esas situaciones para darse cuenta que hay algo que no está bien. Entonces, si eres hombre, mujer, o persona de la diversidad que nos estás escuchando en este momento, me encantaría que pudieras acompañarnos en este espacio y que reflexionemos y que aprendamos, que no culpabilicemos, porque yo creo que si también nosotras culpabilizamos, pues estamos reproduciendo una estructura que tanto daño nos ha causado en el tema de la sexualidad, que es el tema de la culpa, claro, ¿no? claro. Porque hoy por hoy, por ejemplo, tampoco vamos a diferenciar o podemos diferenciar de una persona que tiene un comportamiento como agresor sexual a alguien que comete un abuso o una agresión sexual en una situación de descubrimiento. O sea, ahí hay como todo un tema que tiene que ver con esta mirada, a veces solo castigadora y solo represiva de hiciste esto, eres un violador, eres un agresor y ya a la cárcel directamente. O sea, no estoy diciendo que no se tengan que castigar, que no tenga que haber consecuencias, pero también tenemos que reconocer todo lo que se ha dejado de hacer en materia de educación de las masculinidades desde una visión alternativa, porque esa es otra, no hay figuras
alternativas de masculinidades aún muy vigentes que puedan servir de modelos para idealizar, porque dime tú, a ver, vamos a ver los líderes de opinión, los líderes de la música, los líderes, y dices, a ver, ¿qué tipo de masculinidades se están promoviendo? Y cómo aprendemos a ser hombres a mujeres mucho en función a lo que observamos. Entonces, digo, estos temas son complejos. Sabemos también que dentro de los mismos feminismos, pues hay diferentes versiones y visiones. Y mi visión trato de hacerla un poco más integrativa, precisamente por lo que veo tanto en lo individual como en lo colectivo. Y yo le apuesto muchísimo, Lorela, al tema de la prevención, al tema de la educación. Le apuesto mucho a que todas las personas tenemos que reeducarnos para aprender a vincularnos. Y tenemos que educarnos para practicar una sexualidad libre, informada, placentera, amorosa, emocionante. Y todo eso se puede hacer sin violencia. Claro, claro. ¿No? O sea, cuando las mujeres decimos no, es no. Es no. Chicos, es no. No estamos coqueteando. Si un chico subvierte el no, ya está ejerciendo violencia sobre mí y sobre mi cuerpo. Sí, es una cuestión ahí de mensajes que parecen dobles, pero no son dobles. Y la cuestión aquí es también que los hombres entiendan eso, ¿no? Entiendan y aprendan a respetar esos, ¿no? Aprendan a cuidar también a las compañeras o a las personas con quienes se relacionan, ¿no? Y no cuidar desde esta figura del protector, que yo voy a cuidar a las mujeres de que otros hombres no les hagan daño. No, es cuidarlas de ti, ¿no? De tus aprendizajes, ¿sí? O sea, es tú cuida tus aprendizajes, cuestiona tus aprendizajes, reaprende, porque hay otras maneras. Y esas otras maneras de verdad nos conducen más al gozo, a los placeres, al disfrute. Bueno, pues no te quiero quitar más tiempo porque sé que estás muy ocupada, ¿no? Ya la maestra Elena Rojas Galván les contará más a detalle, pero pues ella vive en Cabo San Lucas, vive y trabaja en Cabo San Lucas, tiene un espacio maravilloso que se llama Educasex, ¿no? Que es una, bueno, ¿qué es Educasex? Así si quieres rápido, ¿no? Es una tienda erótica y de cultura sexual, ¿no? Y estamos, bueno, tratando de romper un poquito también con estigmas y con el concepto convencional de las tiendas de juguetes eróticos. Y tenemos un concepto que integra precisamente, sí, la venta de productos de juguetes, pero con asesorías especializadas, con promoción precisamente de eventos, de talleres, de conferencias, donde tratamos de contribuir al tema de la cultura sexual, precisamente desde esta visión placentera, no culpígena, pero también de un placer sexual responsable, ¿no? Que es parte de lo que necesitamos trabajar y promover. Así es. Pues Elena, te agradezco profundamente que hayas aceptado darnos este taller. Voy a repetir las fechas, 22, 23, 24, 25 y 26 de noviembre, es decir, toda la próxima semana, de 8 de la mañana a 11 de la mañana, son 3 horas diarias. Es un curso que tiene valor curricular, vamos a dar constancias, etcétera. Ya la maestra Rojas les dirá el primer día del taller qué es lo que tienen, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y pues nada, agradecerte profundamente este primer ejercicio que vamos a hacer, ¿no? Y que además vamos a continuar el próximo año porque considero que es una parte fundamental
de la formación en género y en derechos sexuales y reproductivos en nuestra universidad. No sé si quieres añadir algo. Pues agradecer, Lorela, la invitación y la confianza en mi trabajo, ¿sí? Para poder llevar a cabo este curso, y la verdad estoy muy emocionada y me encantará. También nerviosa, ¿eh? Siempre tengo que confesar que me pongo nerviosa, que me pongo nerviosa, ya saben, de repente algunas psicólogos dicen, tenemos una idea de que, ay, ¿será que lo iré a hacer bien? ¿No? Como todos creo que en algún momento. Pero muy emocionada, muy contenta de poder compartir, y bueno, aunque la modalidad virtual no es lo que más me gusta, porque precisamente trabajar con el cuerpo, Claro. estamos limitados en este aspecto, pero bueno, vamos a tratar de hacer el curso con algunos ejercicios que tú puedas hacer en tu espacio. Entonces, lo que sí digo, no sé si lo tengo que decir anticipadamente por si alguien está esperando, pensando en inscribirse, me gustaría mucho que por lo menos el 80-90% del tiempo pudiéramos tener cámaras encendidas. Creo que ese es un elemento muy importante. Yo sé que es algo con lo que se batalla casi en todos los espacios, ¿no? Pero ojalá que pudiera ser así, porque ya aun cuando es a través de un aparato, pues nos permite estar en conexión. Entonces, pues si alguien puede, quiere, le gusta, le interesa, le resulta atractivo, ahí le esperamos para aprender todos y todas juntas. Muy bien, vamos a tener un enlace institucional de Zoom, entonces, bueno, eso por lo menos garantiza que la transmisión va a ser muy buena, pero pues ya sabemos que el acceso depende de la calidad del internet y del equipo que tenga cada quien, ¿no? Ha generado muchas expectativas, lo que me da mucha alegría, ¿no? Y yo estoy convencida de que este tipo de ejercicios se deben de hacer desde la escuela primaria, ¿no? Desde preescolar, incluso con educación sexual así. Estos son los ovarios, estas son las trompas de falopio, este es el pene, así, y se da como rapidito para cumplir ahora sí que con el tema, ¿no? Que suele poner nerviosa a la gente. Cuando estamos hablando de los cuerpos de las personas, que es lo más natural y hermoso que tenemos, ¿no? Y la sexualidad sin duda es una de las experiencias más hermosas de la vida, pero también puede ser una pesadilla. Entonces, pues te lo agradecemos profundamente, Elena, y pues sigamos intentando sembrar semillas para ver si logramos producir nuevos bosques, ¿no? Claro que sí. Bosques frondosos, amorosos, respetuosos, libres, ¿no? Libres con cuerpos, ¿no? Con cuerpos fortalecidos y libres, que no se sientan amenazados por las violencias que tenemos que atacar, ¿no? Pues muchas gracias, Elena, y nos vemos la próxima semana a partir del lunes 22 a las 8 de la mañana por el enlace de Zoom que hemos estado compartiendo a través de nuestras redes sociales y los correos electrónicos de la comunidad universitaria. Pues bienvenida, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Bye. Gracias.